Si últimamente te sientes diferente, si has notado que cosas extrañas suceden en tu casa, si los animales te miran como si vieran algo que tú no puedes, si el aire cambia, aparecen aromas que no tienen explicación, o la naturaleza se comporta de forma misteriosa a tu alrededor, esto no es casualidad, no es azar, es una firma espiritual, es una marca invisible que muy pocos poseen, y si estás aquí, es porque tú podrías ser uno de ellos, uno de los elegidos. Lo que vas a descubrir en este video no lo vas a escuchar en tu iglesia, ni te lo contaron tus padres ni lo enseñan los pastores, porque son secretos espirituales que han estado ocultos a los ojos de los incrédulos, pero que el Espíritu Santo ha decidido revelarte hoy. Si alguna vez has sentido que tu hogar no es un lugar común, que hay algo en ti que atrae lo divino, o que las fuerzas oscuras han intentado destruirte una y otra vez, presta mucha atención, porque estás a punto de entender por qué. Estas 7 señales son pruebas, invisibles, contundentes, de que un elegido vive en ese lugar. No importa si nadie lo ve, si el mundo te rechaza, si te han llamado loco, exagerado o supersticioso. Lo que te sucede tiene respaldo en la Biblia Sagrada, y cuando termines este video, tu fe no volverá a ser la misma. Comprenderás que tu hogar, tu vida y tu linaje fueron apartados desde antes de tu nacimiento. Y te digo desde ahora, sin rodeos, si estás buscando respuestas espirituales que muy pocos se atreven a revelar, este es tu lugar, este es tu espacio, este es tu tiempo. Suscríbete ahora, activa la campanita y quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que estás a punto de descubrir no es para cualquiera, es solo para los verdaderos elegidos. Prepárate, porque una vez que entiendas estas señales, nunca más volverás a mirar tu hogar, tu vida, ni tu propósito, de la misma manera. ¿Alguna vez has sentido que tu perro, tu gato, o incluso aquel pájaro que siempre aparece cerca de tu casa, te observa con una intensidad diferente? No es casualidad, es que los animales tienen la capacidad espiritual de percibir lo que los ojos humanos no logran ver. Cuando en un hogar habita un elegido de Dios, la atmósfera espiritual cambia, se vuelve más densa, más luminosa, y ellos, los guardianes del mundo natural, lo sienten de inmediato. La Biblia, aunque muchos lo han pasado por alto, deja pistas claras sobre esto. Recuerda que en Números 22, fue un simple asno quien vio al ángel de Dios bloqueando el camino de Balaam, mientras el profeta, cegado en el mundo físico, era incapaz de verlo. Cuando la presencia de un elegido se establece en un hogar, los animales empiezan a actuar de manera distinta. Quizá lo has notado. Ese perro que antes dormía todo el día, ahora se mantiene atento, mirando fijamente a un rincón, ladrando a la nada o siguiéndote por toda la casa. Ese gato que solía ser indiferente, ahora se posa cerca de ti, te observa meditando, y a veces parece que está protegiendo algo que tú no logras entender. No es imaginación, es discernimiento espiritual manifestado en la creación. Ellos sienten cuando el reino de Dios desciende sobre un hogar, porque perciben el movimiento del Espíritu Santo, la actividad de ángeles, e incluso la lucha invisible contra fuerzas que buscan perturbar tu paz. ¿Te ha pasado alguna vez que en medio de una oración profunda, tu mascota se acerca lentamente, se queda mirándote, o incluso se tumba a tus pies en completo silencio? Ese comportamiento no es una simple muestra de cariño, es un acto espiritual. Los animales se convierten en aliados silenciosos del cielo. Su comportamiento es una señal inequívoca de que tu hogar está siendo observado y cuidado desde lo alto. En Job 12:7-10, la palabra de Dios dice claramente: pero pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, porque en su mano está el alma de todo ser viviente. ¿Puedes comprender la profundidad de esto? Los animales saben cuando el velo entre el cielo y la tierra se abre. Sin embargo, no todo es protección visible. A veces, su inquietud también es una advertencia. Cuando de repente tu perro ladra hacia un lugar donde no hay nada, o tu gato se eriza mirando un rincón oscuro, es posible que estén percibiendo movimientos en el mundo espiritual. Puede ser la presencia de ángeles protegiendo
pero también puede ser una alerta sobre energías oscuras que intentan ingresar. Por eso, cuando esto ocurra, no lo ignores. Levántate, ora, unge tu casa, y declara con poder la palabra de Dios sobre tu hogar. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. El Espíritu Santo te da autoridad para proteger lo que Él te ha confiado. Y ahora, quiero que pienses, ¿cuántas veces has ignorado esos comportamientos pensando que eran simples manías animales? La verdad es que muy pocos comprenden este misterio espiritual. La creación entera está al servicio del plan divino. Cuando en una casa vive un elegido, los animales se convierten en sus centinelas. Son los primeros en percibir la presencia de lo sagrado, pero también los primeros en detectar lo impuro. La pregunta es, ¿estás prestando atención a lo que ellos intentan mostrarte? Porque lo que estás a punto de descubrir en el siguiente punto podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. ¿Alguna vez has sentido que, de repente, un aroma dulce, floral o a incienso llena tu casa, sin que haya una razón lógica? Nadie encendió velas, nadie cocinó, no hay flores cerca, y aún así, ese perfume te envuelve. Déjame decirte que esto no es casualidad, es una manifestación espiritual que pocos comprenden, pero que tiene raíces profundas en la Biblia Sagrada. La presencia de un elegido activa en su hogar un ambiente espiritual donde lo divino se hace tangible. En 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. Sí, cuando el Espíritu Santo habita en un lugar, el ambiente físico comienza a impregnarse de los aromas del reino de Dios. Esos aromas no son de este mundo. A veces es olor a flores que jamás has olido antes, rosas celestiales, lirios puros, jazmines que parecen no existir en esta tierra. Otras veces es el olor penetrante del incienso, ese mismo que el Antiguo Testamento describe como parte de los sacrificios agradables a Dios. Éxodo 30, 34, 38. Es la señal de que las oraciones han sido recibidas en lo alto, de que tu casa ha sido consagrada espiritualmente como un altar viviente. Si alguna vez has percibido olor a tierra mojada en medio de un día seco, o a madera quemada cuando no hay fuego, abre tu espíritu, porque es la señal de que lo invisible está tocando lo visible. La ciencia jamás podrá explicarlo, porque no pertenece a este plano físico. Estos aromas son como susurros divinos, recordatorios celestiales de que el cielo te está observando, de que tu oración ha sido escuchada, de que hay movimientos espirituales ocurriendo en ese mismo instante. Muchos elegidos reportan que estos aromas aparecen justo después de un tiempo de oración profunda, lectura de la palabra de Dios, o momentos en los que han derramado lágrimas, buscando dirección y salvación. Es como si el reino de Dios respondiera dejando una fragancia que calma, que abraza y que confirma. Estoy aquí, no estás solo. Pero también, es importante que sepas esto, no todos los aromas provienen del cielo. Así como el perfume del Espíritu Santo llena el lugar cuando la luz se mueve, también existe el hedor que anuncia la presencia de lo impuro. Olores fétidos, azufrados, densos, son la advertencia de que una batalla espiritual se está librando cerca. Es por eso que la Biblia nos enseña a mantener nuestras casas limpias espiritualmente, cubiertas con oración, con la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. No ignores cuando tu espíritu percibe algo extraño, porque el olor es uno de los lenguajes secretos del mundo invisible. Ahora, reflexiona profundamente. ¿Cuántas veces has percibido estos olores y los has ignorado? ¿Cuántas veces el cielo ha intentado hablarte y tú no supiste interpretarlo? Muy pocos entienden que cuando en un hogar vive un elegido, el aire mismo cambia. Se vuelve un aire que respira fe, salvación y vida eterna. El Espíritu Santo impregna cada rincón con su fragancia. Y si hasta aquí estas señales te han sorprendido, lo que vas a descubrir en el próximo punto te hará comprender que la creación completa reconoce quién eres en el reino de Dios. Parece un simple detalle, pero no lo es. Cuando un elegido de Dios habita en un lugar, la naturaleza entera comienza a responder. ¿Te has dado cuenta de que ciertas aves, mariposas o incluso colibríes empiezan a rodear tu hogar, a posarse cerca de tus ventanas
o a sobrevolar tu techo sin razón aparente? Esto no es casualidad, es la creación reconociendo tu linaje espiritual. Así como el mundo espiritual invisible se activa, también lo hace el mundo natural. En Romanos 8:19, la Biblia revela un misterio profundo. La creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que todo lo creado es sensible a la presencia de quienes portan la luz del reino de Dios. No son simples visitas. Las aves, las mariposas y otros pequeños mensajeros naturales son como señales del cielo. Es muy común que aparezcan en momentos de oración, meditación, decisiones importantes o días en que tu espíritu está más conectado. El colibrí, por ejemplo, se asocia con la presencia de lo divino, porque su capacidad de mantenerse suspendido en el aire representa esa conexión entre lo terrenal y lo celestial. Y cuando una mariposa cruza tu camino o se posa sobre ti, es como si el cielo mismo estuviera susurrando: no olvides que estás acompañado, no olvides quién eres. A lo largo de la Biblia encontramos cómo Dios utiliza la naturaleza para enviar mensajes claros. Recuerda cómo fue una paloma la que descendió sobre Jesús en su bautismo, confirmando que el Espíritu Santo estaba sobre él. Mateo 3:16. También fue un cuervo el que alimentó a Elías en medio del desierto. Pino Reyes 17:4-6. La creación se convierte en instrumento divino cuando hay un propósito mayor. Así que cuando veas aves rodeando tu casa, o mariposas que aparecen justo cuando oras o piensas en Dios, comprende que no es casualidad, es confirmación espiritual. Pero este fenómeno no es solo señal de compañía. A veces, también es advertencia. Cuando aves negras o cuervos comienzan a rodear con insistencia, o cuando las mariposas desaparecen de golpe tras estar muy presentes, es posible que algo en el plano espiritual esté alterándose. Puede ser que una batalla espiritual se esté librando cerca, o que alguna energía contraria esté intentando ingresar. Aquí es donde tu discernimiento debe activarse. No temas. Recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjame preguntarte con el corazón en la mano. ¿Has notado que ciertos animales, aves o mariposas te buscan, te siguen o te rodean en los momentos más extraños? Eso no es casual. Muy pocos comprenden este lenguaje oculto de la creación, porque cuando en un hogar vive un elegido, incluso las criaturas del cielo reconocen esa luz, te observan, te rodean y te recuerdan que tu existencia tiene un propósito eterno y que el reino de Dios se manifiesta incluso en los pequeños detalles de la vida. Y sí, hasta aquí te sorprendiste. Espera, porque lo que descubrirás en el próximo punto revelará un cambio aún más asombroso en tu entorno físico. Parece un milagro silencioso, pero es completamente real. Cuando un elegido habita un hogar, la vida espiritual que lo envuelve no solo transforma su interior, sino que también impacta lo físico, lo tangible, lo visible. ¿Te has dado cuenta de que, de repente, las plantas que parecían muertas comienzan a reverdecer? ¿Que florecen flores fuera de temporada? ¿O que semillas olvidadas empiezan a brotar? Esto no es azar, es el poder de Dios manifestándose a través de la creación, porque cuando la presencia del Espíritu Santo llena un lugar, incluso la tierra responde a esa energía divina. La Biblia está llena de ejemplos donde la naturaleza responde al mover del reino de Dios. Recuerda lo que dice Isaías 55:12. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Puedes imaginar esto? Árboles que aplauden, montañas que cantan. Este no es un lenguaje poético vacío. Es la revelación de que toda la creación reconoce cuando la gloria de Dios habita en un lugar. Así que cuando tus plantas empiezan a crecer con una fuerza que no se explica, cuando flores que jamás florecían abren sus pétalos, es porque el reino de Dios ha tocado tu hogar, y esto no ocurre solo porque sí. Las plantas son extremadamente sensibles a la vibración espiritual. Donde hay pelea, discordia, pecado o energías oscuras, las plantas se marchitan, se enferman, mueren lentamente. Pero donde hay oración, palabra de Dios,
alabanza y presencia del Espíritu Santo, la vida se multiplica. Es como si el Creador mismo soplara sobre cada hoja, cada tallo, cada raíz, diciendo, aquí hay vida, aquí mora uno de mis elegidos. Y ese soplo restaura, multiplica y embellece lo que antes parecía seco o perdido. Incluso hay testimonios de personas que, al comenzar a consagrar su hogar al reino de Dios, observaron cómo plantas que jamás habían florecido comenzaron a hacerlo. Rosales que nunca daban flores, de repente se llenaron de brotes. Árboles frutales que no daban fruto empezaron a producir en abundancia. O jardines que estaban secos y grises se transformaron en pequeños oasis de vida. Esto no es magia, es la manifestación natural del poder espiritual. La Biblia lo confirma en Ezequiel 36:35. Esta tierra desolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y aquí te hago una pregunta que puede transformar tu manera de mirar lo que te rodea. ¿Cuándo fue la última vez que observaste con atención las plantas de tu casa? ¿Te has dado cuenta de cómo reaccionan a tu estado espiritual? Muy pocos conocen este misterio, que la naturaleza es testigo silencioso de tu caminar con Dios. Cuando un elegido vive en un hogar, la vida florece incluso en los rincones más olvidados, porque donde está la presencia de Jesucristo, donde se eleva la oración, donde habita el arrepentimiento y la fe, hasta lo que estaba muerto resucita. Pero lo que te contaré en el siguiente punto hará que veas con otros ojos incluso lo que considerabas imposible. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras oras, meditas en la palabra de Dios, o simplemente entras en un momento de profunda conexión espiritual? Las luces de tu casa empiezan a parpadear, bajar su intensidad, o incluso se apagan y se encienden sin explicación. No, no es un fallo eléctrico, no es coincidencia. Es la manifestación física de un cambio espiritual en el ambiente. Cuando en un hogar vive un elegido, la atmósfera espiritual se vuelve tan densa, tan activa, que la propia materia comienza a reaccionar. Las vibraciones del reino de Dios interfieren con lo natural. Es una forma en la que lo invisible toca lo visible. La Biblia está llena de episodios donde la luz juega un papel simbólico y literal. Recuerda lo que sucedió en Éxodo 34, 29-30. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Su rostro emitía luz, una luz que perturbaba a los que lo rodeaban. Y si esto ocurrió con Moisés, ¿qué crees que sucede cuando un hijo de Dios ora con fervor dentro de su hogar? El ambiente se carga de la gloria divina. El poder del Espíritu Santo llena cada rincón, y la energía espiritual se manifiesta, incluso, alterando la electricidad, las luces y los aparatos que nos rodean. No es raro que las luces titilen justo cuando levantas tu oración, cuando abres la Biblia sagrada, o cuando clamas por salvación, protección o intercesión. Es en ese momento cuando el reino de Dios activa su poder en tu entorno, y la creación material, sí, incluso la electricidad, responde. Porque tu casa ya no es una simple vivienda. Se ha convertido en un santuario, un altar vivo donde el poder de Dios se mueve libremente. Las luces no parpadean por azar. Es como si el cielo mismo te dijera, «He aquí que estoy contigo, no temas». Pero también es importante que lo sepas. Así como la luz reacciona a la presencia divina, también puede alterarse cuando hay opresión espiritual intentando ingresar. Muchos elegidos han reportado que las luces se apagan de golpe cuando hay ataques espirituales, o que vibran con más intensidad cuando una batalla está teniendo lugar en lo invisible. Por eso, si esto te ocurre, no temas. Toma autoridad espiritual. Declara con poder lo que dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ese instante, comienza a orar. Unge tu casa. Proclama la palabra de Dios y ordena que todo lo que no provenga del reino de Dios se retire inmediatamente. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has visto tus luces temblar, tus electrodomésticos fallar, o tus bombillas encenderse y apagarse sin explicación? ¿Y nunca imaginaste que era una señal espiritual? Muy pocos lo comprenden, porque donde vive un elegido, el ambiente nunca vuelve a ser el mismo. La atmósfera cambia, la luz reacciona, la materia vibra,
El Espíritu Santo lo llena, todo, y lo que estás a punto de descubrir en el próximo punto, te hará entender que hasta la materia obedece al reino de Dios cuando un hijo suyo mora en ese lugar. Quizá te ha pasado, estás en tu casa, completamente solo, en silencio, y de repente, una puerta se cierra suavemente, una silla se mueve apenas unos centímetros, un cuadro se tambalea o un objeto cae sin razón aparente. Lo primero que muchos piensan es que fue el viento o alguna corriente de aire, pero en el fondo, algo dentro de ti sabe que no es así, porque cuando en un hogar vive un elegido, el mundo espiritual se vuelve tan activo, tan tangible, que hasta la materia física responde. Sí, lo que para otros es superstición, para el que vive en comunión con Dios, es simplemente otra señal de que el reino de Dios está presente y operando. Esto no es algo nuevo. En la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo lo espiritual interfiere en lo físico. Recuerda en Hechos 16:26 cuando, mientras Pablo y Silas oraban en prisión, se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El poder de Dios fue tan fuerte que la materia no pudo resistir. Lo mismo ocurre cuando un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, vive en un hogar consagrado. Las puertas que se cierran, los objetos que vibran o que se mueven, no son accidentes, son evidencia de que el mundo espiritual está más presente de lo que imaginas. Y no siempre es algo negativo. A veces, esos movimientos ocurren justo en el momento en que oras, lees la palabra de Dios o entras en meditación profunda. Es como si el ambiente confirmara que el cielo está escuchando, que los ángeles se están moviendo, que las cadenas invisibles se están rompiendo. Pero también es cierto que, en algunas ocasiones, estos fenómenos son advertencias, porque cuando hay puertas abiertas en lo espiritual, ya sea por objetos que cargan energías, por palabras maldichas, o por presencias ajenas al reino de Dios, la actividad espiritual se intensifica, y la casa comienza a manifestarlo. Por eso es fundamental que si esto te ocurre, disciernas, no temas, activa tu autoridad espiritual. Recuerda lo que dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si ves que los objetos vibran, se mueven o las puertas se cierran sin explicación, ponte en oración. Declara que ese espacio pertenece al reino de Dios. Camina por tu casa con la Biblia en mano, proclama versículos, unge las puertas, las ventanas y cada rincón. El enemigo no puede resistir la presencia de Jesucristo ni la proclamación de su palabra. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te han sucedido cosas así y has preferido ignorarlo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dado señales y tú pensaste que eran meras coincidencias? Muy pocos entienden que cuando un elegido vive en un lugar, el espacio físico nunca vuelve a ser el mismo, porque cuando portas luz, la oscuridad se incomoda, las cadenas se rompen y hasta la materia obedece la autoridad del reino. Pero lo que estás a punto de descubrir en el próximo y último punto es quizá la señal más poderosa y transformadora de todas. Hay algo que no se puede fingir, algo que no se puede comprar, ni fabricar, ni imitar. Es esa sensación de paz sobrenatural que invade el alma apenas cruzas la puerta de un hogar donde vive un elegido. Es como si el tiempo se detuviera, como si todo el ruido del mundo quedara fuera, y lo único que llenara el ambiente fuera la certeza de que en ese lugar habita la presencia de Dios. No es simple tranquilidad, es una paz que supera todo entendimiento, exactamente como lo declara Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo curioso es que no siempre lo percibes solo tú, sino cualquier persona que entra. Amigos, familiares, incluso desconocidos que visitan tu hogar terminan diciendo frases como, no sé qué tiene tu casa, pero aquí se respira algo diferente, se siente una paz que no puedo explicar. Y no lo pueden explicar, porque no es de este mundo. Es la manifestación directa del Espíritu Santo que ha tomado ese lugar como morada. Es la prueba viva de que donde hay oración constante, donde la palabra de Dios es proclamada, donde hay fe,
arrepentimiento y una búsqueda sincera del reino de Dios. El propio cielo desciende y habita. Esta paz no significa ausencia de problemas externos. Las pruebas llegan, las batallas espirituales son constantes, pero dentro de ese hogar hay un refugio espiritual que protege, que fortalece y que renueva. Es como estar dentro del arca en medio del diluvio, como dice el Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cada pared, cada rincón, cada objeto del hogar se vuelve un testigo silencioso de las promesas de Dios sobre la vida de los que le aman. Y si alguna vez has sentido esa paz, entonces debes saber que no es producto del azar. Es la recompensa invisible de cada lágrima derramada en oración, de cada madrugada clamando, de cada acto de fe, de cada batalla librada en lo secreto. Esa paz no solo te protege, sino que también es un mensaje espiritual para cualquiera que cruce esa puerta. Aquí vive un hijo del reino. Aquí no gobierna el miedo. Aquí no reina la oscuridad. Aquí mora el Espíritu Santo. Ahora detente un momento. Cierra los ojos y piensa. ¿Tu hogar es un refugio de paz? ¿Se respira esa atmósfera cuando cruzas la puerta? ¿O sientes que hay algo que aún debe ser transformado? Porque lo que muy pocos saben es que cuando un elegido habita un lugar, ese espacio se convierte en un templo viviente, un altar donde la presencia de Jesucristo no solo transforma a quien vive allí, sino que también toca el alma de todo aquel que se atreva a cruzar su umbral. Y lo que te revelaré en la introducción de este mensaje te hará entender por qué el enemigo ha intentado tanto que nunca descubras quién eres realmente. Dime, ¿cuál de estas señales has visto en tu hogar? ¿Te has dado cuenta de que no son simples coincidencias, sino evidencia espiritual de que un elegido vive ahí? Porque si algo dentro de tu alma vibró mientras escuchabas este mensaje, es porque no llegaste aquí por azar. El reino de Dios te está llamando a despertar, a entender quién eres y a proteger lo que el cielo ya te entregó. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y no te vayas sin dejar tu comentario, porque aquí estamos formando una comunidad de verdaderos elegidos, aquellos que ya no caminan con los ojos del mundo, sino con los ojos del Espíritu Santo. Y te digo algo más, no te pierdas el próximo video, porque lo que está a punto de revelarse es aún más poderoso, más profundo y más transformador. Créeme, lo que el enemigo intentó esconderte, ahora saldrá a la luz. Que el poder de Dios, la paz del Espíritu Santo y la protección del reino estén sobre ti, tu casa y tu familia. Nos vemos en el próximo mensaje, porque lo más revelador aún está por ser dicho.